Hola, mi nombre es Bianca Seno y estoy haciendo este video como parte de una asignación de la materia Citología Animal y Vegetal impartida por la maestra Aide Cornell. El objetivo de este video es hablar sobre nuestros conocimientos y nuestras debilidades en el tema de endomembranas, de sistemas de endomembranas. La profesora impartió este tema con diferentes recursos didácticos. El primero fue una clase virtual y el segundo fue enviarnos videos sobre el sistema de endomembranas. Otro recurso que utilizamos para este tema fue nuestros libros de textos que utilizamos para la materia, como el libro de biología celular de Gerard Karp. Y también, por último, la profesora nos envió una guía que teníamos que realizar para afianzar nuestros conocimientos en el tema de sistemas de endomembranas. Antes de empezar con el tema de sistemas de endomembranas, nosotros tratamos los temas de replicación, transcripción y traducción. La traducción se da en los ribosomas y no es más que la síntesis de proteínas. Entonces, luego de la síntesis de proteína, ¿qué pasa con estas proteínas? Bueno, esta pregunta se responde en el tema de sistemas de endomembranas. El sistema de endomembranas es un conjunto de organelos y membranas que se encarga de modificar, empaquetar y transportar proteínas y lípidos. Este sistema lo podemos encontrar en células eucariotas, ya que sabemos que las células procariotas no tienen orgánulos membranosos. Entonces, este sistema está compuesto por un conjunto de organelos y membranas, como son el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, lisosomas, endosomas y en caso de ser una célula vegetal, entonces tendríamos vacuolas también. Yo les voy a definir brevemente y puntualmente cuál es la función específica de cada uno de estos organelos. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso es el punto inicial de la vía biosintética, de las que les voy a hablar un poquito más adelante. Pero también una de las funciones principales del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteína. En el retículo endoplasmático rugoso es donde se pliegan las proteínas y donde sufren diversas modificaciones como es la adición de cadenas laterales de carbohidratos o cualquier otra macromolécula. Entonces, si las proteínas no están destinadas a quedarse en el retículo endoplasmático, estas son empaquetadas en vesículas y van a ser dirigidas hacia el aparato de Golgi. El retículo endoplasmático liso se encarga de la síntesis de lípidos, carbohidratos y de hormonas esteroideas. También otra función muy importante que tiene el retículo endoplasmático liso es que se encarga de almacenar iones de calcio. ¿Para qué sirven los iones de calcio? Bueno, los iones de calcio son muy importantes para las células musculares, ya que estos ayudan a la contracción muscular. Otro organelo es el aparato de Golgi, que el aparato de Golgi se encarga básicamente de clasificar, empacar y transportar tanto lípidos que vienen del retículo endoplasmático liso como proteínas que vienen del retículo endoplasmático rugoso. Entonces su función principal es transportarlas al lugar adecuado donde estas van a ser necesarias o su lugar de destino. Otro organelo es el lisosoma. El lisosoma se conoce como el organelo digestivo de la célula, ya que tiene diferentes enzimas digestivas que se encargan de digerir cuerpos o sustancias extrañas que vienen del exterior de la célula. En las células vegetales tenemos la vacuola, que se encarga de hacer la misma función del lisosoma, pero también tiene otras funciones como almacenar agua en la célula. Pero también, al igual que el lisosoma, tiene enzimas digestivas que le ayudan a digerir sustancias extrañas que entran al interior de la célula. Los endosomas, que representan el centro de distribución a lo largo de la ruta endocítica, de las que les voy a hablar más adelante. Pero también los endosomas se encargan de transportar sustancias que ingresan a la célula por medio de endocitosis. Recuerdan que anteriormente les estaba hablando del retículo endoplasmático rugoso y que aquí era donde se daba el principio de la ruta biosintética. Bueno, la ruta biosintética se da en un conjunto de organelos y es donde se sintetiza,
se modifican y se entregan proteínas al lugar de la célula donde se necesite. Estos materiales son transportados de un organelo a otro a través de vesículas o por medio de vesículas. ¿Cómo se da este proceso? Por ejemplo, cuando en el retículo endoplasmático rugoso se sintetizan proteínas y el fin de estas proteínas es llegar al aparato de Golgi. Bueno, estas son transportadas desde el retículo endoplasmático rugoso a través de vesículas. Entonces, estas vesículas, una vez lleguen al aparato de Golgi, van a ser fusionadas con el receptor que se encuentra en el aparato de Golgi y así sucesivamente. Otras de las rutas o vías que suceden en el sistema de endomembranas es la ruta endocítica o vía endocítica. Por medio de esta entran sustancias al interior de la célula desde el medio extracelular. Estas sustancias van a entrar a la célula por medio de diferentes mecanismos, sea por endocitosis, por fagocitosis, por endocitosis mediada por un receptor o cualquier otro mecanismo de entrada a la célula de una sustancia externa. Entonces, en la ruta endocítica, las sustancias que entran a la célula a través de una vesícula son dirigidas directamente a un endosoma temprano. En este endosoma luego van a ser dirigidas a lo que es un endosoma de reciclaje y desde este endosoma de reciclaje estas sustancias que están dentro de la vesícula van a ser dirigidas a la membrana plasmática de regreso o van a ser dirigidas al aparato de Golgi. A modo general, yo voy a concluir diciendo que este tema de sistemas de endomembranas, en realidad al principio no lo entendía mucho, pero gracias a todos los materiales que la profesora nos suministró, pude entenderlo y en verdad es un tema muy interesante y que me gustó mucho. Y yo podría concluir diciendo también, como un resumen de todo, que el sistema de endomembranas es una parte sumamente importante y esencial para el correcto funcionamiento de una célula, ya que en este sistema y gracias a este sistema y dentro de este sistema es donde se sintetizan, se modifican y se transportan las sustancias esenciales para la vida de un organismo. Y nada, como limitaciones, yo entiendo que este es un tema muy amplio y que quizás no pudimos profundizar bien en la función, por ejemplo, del retículo endoplasmático, que tiene varias partes y cada parte del retículo cumple como una función específica. Y así con los demás organelos, quizás no pudimos profundizar debido a lo amplio que es este tema, pero yo creo que está en cada estudiante si quiere profundizar un poco más del tema. Y así, y nada, gracias por esta asignación que también nos va a ayudar a entender y a afianzar más el tema de endomembranas. Gracias.